Vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a abrir el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hoy vamos a mirar una referencia bíblica muy importante en el tema que estamos hablando. Y el tema de hoy es el encuentro al camino a Damasco, que es un evento, ¿verdad?, interesante en la vida de Pablo, y también que afectó en la vida de los creyentes de origen gentil, y vamos a entenderlo nosotros en su perspectiva, en su origen profético. Todo esto que vamos a nosotros a analizar nos va a ayudar, ¿verdad?, a entender, ¿verdad?, nos va a ayudar a entender lo que estamos nosotros aquí estudiando en esta sección que estamos estudiando concerniente, ¿verdad?, al pensamiento de Pablo y la interpretación de sus escritos, ¿verdad?, con la filosofía griega. El capítulo 9 del libro de Hechos nos relata a nosotros este cambio sustancial que tuvo Pablo. Hay tres razones por las cuales él hizo estas cosas, que las vamos a mencionar después, pero vamos a leer, ¿verdad?, este tema. 9:1 dice: entonces Saulo, lleno de todavía de ira y de amenazas de muerte en contra de los discípulos del Mashiach, solicitó cartas al sumo sacerdote para entregarlas a las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a los que se guían ese camino, hombres o mujeres, pudieran llevarlos atados a Jerusalén. ¿Okay? Mientras él iba, al aproximarse a Damasco, resplandeció de repente sobre él una luz del cielo. Cayendo al suelo, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿verdad? Y ahí esa voz te dice a ti, ¿verdad?, que usó el nombre, su identidad hebrea, Shaul, ¿okay?, en hebreo. Shaul, Shaul, no usó el apelativo, o no usó el segundo nombre de Pablo, sino Saulo. Entonces, y allí, ¿verdad?, la voz del cielo, como siempre sucede, por ejemplo, cuando el ángel o el Eterno llama a Abraham, o cuando llama a Moisés, siempre usa sus nombres verdaderos y siempre usa el doble nombre. ¿Okay? Según los sabios de Israel, cuando el Eterno llama a una persona por su nombre y la menciona dos veces, ¿verdad?, quiere decir que el asunto es serio y que el Eterno va a establecer, ¿verdad?, un pacto, o va a establecer algo en medio de ese diálogo con esa persona. Así que ya en sí, en el verso 4, miramos nosotros que la voz, ¿okay?, mencionó el nombre de Shaul con el verdadero nombre de su nacimiento, o por el cual fue circuncidado. Ya en eso tenemos que notar que este llamamiento es sumamente importante y divino, y que de ningún modo la misma voz va a cambiar de personalidad a esa persona.
o le va a revelar una religión que no existía. ¿Ok? Esos son los parámetros y los establecimientos que tenemos que poner en cuenta cuando tenemos nosotros una mentalidad distinta a la que hemos aprendido a tener en un cristianismo histórico. Así que Shaul, entonces dice, ¿por qué me persigues? ¿Ok? Dura cosa te es dar cosas, ¿verdad? Con el aguijón. Entonces, aquí también la respuesta, ¿verdad? La voz no está enojado con la persona de Shaul. Está designado con el propósito del movimiento fariseo y saduceo en contra del movimiento netzarita. ¿Ok? Recuerden bien que aquí hay dos personajes importantes. Uno es la voz del Mashiach, que es de la tribu de Judá, que es judío y que fue circuncidado el 8º día. Y tenemos a Shaul, que es de la tribu de Benjamín, que también fue circuncidado en el 8º día. Ambos son israelitas, ¿ok? Y ambos quieren el bien de Israel, ¿ok? La diferencia entre estos dos personajes es la metodología que usan para que Israel alcance o ser liberado de sus opresores. ¿Ok? Saúl representa el movimiento fariseo, ¿verdad? Político contaminado, y la voz divina representa la redención de Israel desde una perspectiva divina, desde el plan divino de Dios. Entonces, la voz quiere, ¿verdad?, enseñarle a Pablo que le está dando, o sea, va en contra de la voluntad del Eterno, y dar cosas con el aguijón quiere decir que con el pie Pablo quiere darle, ¿verdad?, patadas al clavo, y no se puede. Tú no puedes, ¿verdad?, meter un clavo con el pie, porque, o sea, va a lo contrario. Entonces él en camino a Damasco va por un camino equivocado, que no tiene que ver nada con la ley de Moisés, que no tiene que ver nada con el cristianismo, que no tiene que ver nada, ¿verdad?, con filosofía. Tiene que ver, ¿verdad?, con una política que se levantó en Jerusalén de borrar de la faz de Jerusalén el movimiento netzarita. ¿Ok? Y él contestó y dijo, ¿quién eres, Señor mío? Porque supuestamente Shaul no hay ninguna evidencia que él físicamente haya conocido al Mashiach. ¿Ok? No hay ninguna evidencia que él haya conocido. Por eso él dice con toda reverencia, ¿quién eres? Adón o Adonai. Adonai es Señor mío. Y contestó el Adón, o contestó Adonai, yo soy Yeshua de Netzer. ¿Ok? Entonces aquí hay un detalle importante, ¿verdad? Todos sabemos bien que el Mesías no era de Nazaret. Él no era de Nazaret. ¿Ok? Es una mala interpretación, porque él nació en Belén, en la ciudad de David su padre. ¿Ok? Y creció en Galilea. Entonces allí los manuscritos no es Nazaret, es Netzer. Y Netzer es el tronco del vástago de David. Netzer es un vástago. Entonces allí la gente se confunde, ¿verdad?, relacionar que Jesús es nazareno. Jesús no es nazareno.
Yeshua es de Netzer, es del vástago, es el tronco de David, es la espiga de David, es la rama de David. Entonces, al decir yo soy Yeshua de Netzer, ¿verdad? En el entendimiento hebreo de Pablo, lo conectó con que era hijo de David. Y todo personaje profético, profeta, que viene de la descendencia de David, es sumamente respetado, a quien tú persigues. Pero ponte de pie y entra a la ciudad, y allí se te hablará sobre lo que debes de hacer. Hasta allí la divina voz que le habló a Shaul. Entonces los hombres que iban con él por el camino se detuvieron perplejos porque únicamente escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo sin poder ver nada, aún teniendo los ojos abiertos, y tomándolo de la mano, lo hicieron entrar a Damasco, y por 3 días estuvo sin ver, y no comió ni bebió. Y había en Damasco ciertos discípulos cuyo nombre era Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor mío. Entonces, si ustedes miran bien la diferencia de Ananías con Saulo o Shaul, en la voz de Shaul lo repite 2 veces. ¿Y qué dijimos que significa cuando la voz divina habla a una persona 2 veces? Que el asunto es que importante. En cambio, en la visión de Ananías, solamente es mencionado Ananías una sola vez. Y él dijo: heme aquí, Señor mío. Nuestro Adón le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a Shaul, de la ciudad de Tarso, porque he aquí él está orando, y he visto en visión a un varón cuyo nombre es Ananías, que entra y le impone la mano para que le sean abiertos los ojos. ¿Ok? Entonces allí, en el verso 11, tenemos que entender lo que pasó allí, la transformación, ¿verdad?, de una persona, porque él veía perfectamente y quedó ciego por 3 días. Entonces, esa ceguez no tiene que ver nada con la ceguez física. Cuando el milagro ocurre de abrirle los ojos, le abrió los ojos para que mirara la redención de Israel a través de los lentes del Mashiach. Así se debe de entender esto. De allí para adelante, este instrumento, este personaje de Shaul, ahora va a tener la revelación de la redención de Israel cuando él no la oyó por los labios del Mesías. Ahora él se va a convertir en la voz profética para Israel, y lo que no estaba revelado todavía era la salvación de los gentiles. Es por eso que esta misión y este encuentro era sumamente importante para la redención de Israel. Porque la redención de Israel, señores, hermanos, amigos, escuchantes, no se da sin las naciones. ¿Ok? Hasta allí solamente el mensaje se enfocaba en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y uno que otro prosélito o gentil convertido al judaísmo por las medidas de Shemai, por las 18 medidas de Shemai, que ya existían, ya se congregaban en las sinagogas, pero que ahora habían escuchado del Mesías y lo habían aceptado, excepto ellos que ya estaban adentro, porque ya estaban aceptados dentro de la sinagoga,
al aceptar al Mesías no tenían que tener ninguna conversión, ya estaban convertidos al judaísmo, solamente que ya ahora aceptaban que Yeshua era el Mesías, excepto ellos, pero de ahí para afuera no había conversión de gentiles, ¿ok?, al reino mesiánico, por los méritos del Mesías, ¿ok? Entonces, y he visto en visión a un varón cuyo nombre es Ananías, que entra y le impone las manos para que sean abiertos los ojos. Entonces ahí no solamente físicamente miró otra vez Shaul, pero ahí para adelante él miraría la redención y él miraría la Torá y los escritos de los profetas y las profecías del Mesías de una perspectiva diferente. No como la enseñó la tradición farisea ni saducea, sino como la enseñó el Mesías. Por eso estuvimos mucho tiempo enseñando la importancia de conocer la tradición oral. La tradición oral es buena hasta cierto punto, y nosotros tenemos que saber hasta qué cierto punto se tiene que someter uno a una tradición oral y hasta qué cierto punto se debe rechazar. ¿Por qué? Porque la tradición oral es más cruel que la ley divina. Porque la tradición oral tiene sentimientos humanos y nuestra conducta humana a veces quiere rebasar los límites divinos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces Dios perdona a una persona, pero nosotros no la perdonamos. Nosotros no juzgamos como Dios y tampoco perdonamos como Dios. Somos muy indiferentes. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos los secretos de su amor y su misericordia. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿verdad?, la tradición oral, ¿verdad?, tiene sentimientos estrictos y legalistas que son aplicables a la disciplina. Entonces, el Eterno le gusta la disciplina, pero no le gusta el sacrilegio. El sacrilegio está prohibido. Por más que se castigue una persona humanamente, no puede agradecer a Dios. Lo que sí le agrada a Dios es la obstinación al pecado. La abstinencia al pecado, eso sí le agrada. Pero no le place la tortura. Recuerden bien que hay religiones que castigan físicamente a los miembros, y con ese castigo hacen sacrificio para que encuentren gracia delante del Eterno. Unos se latigan la espalda, otros se torturan. Eso está prohibido por la Torah. Esos no son mártires, esos son esclavos del pecado. No encuentras tú en la Escritura ningún mandamiento que te diga que tú tienes que sacrificar tu cuerpo, que tienes que castigarte, que tienes que restringirte. Inclusive el ayuno y la oración no se deben de ver como torturas humanas, sino como una aflicción, alcanzar una petición o implorar la atención del Eterno, pero nunca como una tortura. Y las personas que ayunan para agarrar la atención de Dios y no cambian su forma de ser, no pueden ser escuchados, porque ya están cambiando su cuerpo por un beneficio divino de Dios sin querer cambiar la actitud. En cambio, aquí encontramos nosotros algo bien sustancial para entender la mentalidad hebrea a la hora de acercarse a una revelación de este índole, de esta grandeza. La razón de que estamos estudiando este personaje, porque este personaje ha sido mal interpretado por el cristianismo histórico y ha sido puesto en un pedestal donde él, ¿verdad?, es el héroe del cristianismo que venció al judaísmo. Y es todo lo contrario. ¿Ok? Entonces dijo Ananías: Señor mío, he escuchado de mucho respecto a este varón, de cuántas
¿Cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén? Ahora, ¿cuáles son esos santos? Cuando la misma escritura dice que todo Israel es santo. Entonces, esos santos son del movimiento nezarita, lo que los fariseos llamaron los del camino. Los de Adrej, ¿ok? Los del camino, ¿ok? Les llamaban así porque supuestamente era el movimiento que, ¿verdad?, andaba por los caminos antiguos, o sea, la redención. Entonces, ¿cuáles son esos santos? Son los del movimiento nezarita. Y aquí también que tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para aprender y a todos los que invocan tu nombre. ¿Ok? Entonces, ¿piensan que alguien que mencionara el nombre de Yeshua era encarcelado? No. Invocar el nombre era aceptar la autoridad y la enseñanza de ese maestro. No hay que irnos con la finta gentil, la mente gentil, de que el simple hecho de que tú menciones el nombre del Mesías, ya suceden cosas. No, no suceden cosas, no sucede nada. Ni sanan enfermos, ni son liberados por el hecho de que tú solamente repitas el nombre del Mesías. ¿Ok? Cuando suceden cosas es cuando ese nombre, que es esa autoridad, porque recuerden, en el nombre viene la autoridad y viene la identidad. Y es por eso que siempre los ángeles mencionan a las personas por su nombre. Entonces, cuando se invoca el nombre del Mesías, pero tú no tienes o no estás sometido a esa autoridad, nada pasa. En el libro de los Hechos encontramos a personas que trataron de invocar el nombre y no sucedió nada. En cambio, cuando los apóstoles invocaban el nombre, sucedían las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Es que aceptar el nombre del Mesías, aquí no se debe invocar el nombre, simplemente no quería decir que solamente el hecho de que tú hablaras en el nombre del Mesías ya eres encarcelado. No. Las personas que hablaban en el nombre del Mesías era porque en el nombre del Mesías, o aceptaban el nombre del Mesías, o sea, su autoridad, su enseñanza y sus promesas. ¿Ok? Entonces, cuando él dice, el Señor le dijo, levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los quienes, a los gentiles. A los gentiles. Prioridad número 1. En esa misión, o en ese camino que iba a recorrer este personaje, también iba a enfrentarse a los reyes. Pero ¿cuáles reyes? Israel ya no era, ¿verdad? Ya no era gobernado por reyes. ¿A los reyes qué? A los reyes paganos, a los reyes gentiles. Y entre los hijos de Israel, ¿a cuáles? A los que estaban asimilados entre los gentiles. Por eso su misión no fue ir a Jerusalén, no fue ir a Galilea. Él fue a donde estaba, ¿verdad?, el fango, donde estaba la idolatría, donde estaba la inmundicia, donde estaba el paganismo. Y dentro de ese paganismo, ahí encontró a judíos asimilados. O sea, la tarea de este hombre debe ser examinada, experimentada. Entonces, todo eso que está aquí viendo, ¿verdad?, no pudo entenderlo él. Y es por eso que tuvo que irse 3 años a Arabia, como vamos a mirar. Entonces Ananías se dirigió a él, a la casa, y habiendo impuesto las manos sobre él, le dijo, Shaul, hermano mío. ¿Ok?
Shaul, hermano mío, nuestro Adón Yeshua, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que te sean abiertos los ojos y seas llenos del Espíritu Hakadosh, del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Y en ese mismo momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas y los ojos le fueron abiertos. Entonces, esas escamas que le cayeron de los ojos representa, ¿ok? Representa la Torah oral farisea en contra del movimiento netzarita. Todo lo que se analizó, todo lo que se estudió respecto al Mesías y respecto a los gentiles, le cayeron de los ojos. Para que pudiera ver el plan divino del Eterno. Eso nos es a nosotros a menudo. Una persona religiosa tiene escamas en los ojos. No puede ver lo que se le está presentando. ¿Por qué? Porque ellos mismos se ponen cercos alrededor de ellos para protección de sus creencias y tradiciones. En cambio, la voz divina del Eterno, ¿verdad?, es diferente. Y en ese mismo momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas, y a los ojos le fueron abiertos, y levantándose fue sumergido, hizo tevilá. Este bautismo no es el bautismo cristiano que se hace. Este bautismo es un rito judío, fariseo, que tenía mucho tiempo practicándose. Es una purificación para entrar a una misión especial. Desde ese momento que salió de las aguas purificado, no solamente purificó su cuerpo, purificó su alma. Recibió alimento y se fortaleció y permaneció algunos días con los discípulos que había en Damasco. Ok, hasta allí la lectura. Ahora bien, ¿qué le motivó a Pablo a hacer estas cosas? De ir a perseguir al movimiento netzarita. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, o antes de hacer una decisión, de lo que significan estas palabras, debemos recordar que Pablo tiene una mente profética. Ya miramos que él ve la historia de la redención de un modo lineal. Hay un proyecto, hay un objetivo. Pero interpreta los hechos envueltos en ella de una forma circular. ¿Por qué? Porque las justas posiciones de lo que pasa en las escrituras, cuando hay una contradicción, como miramos en Filipenses, ¿verdad?, que él dice que él es circuncidado al octavo día, que él es fariseo de fariseos, y luego después dice en el verso 8 que todas estas cosas las tiene por basura. Es una justa posición. ¿Ok? En un lado está enorgullecido de ser israelita y ser circuncidado y de ser obediente a la ley y de ser, ¿verdad?, judío, y en otra supuestamente dice todo lo contrario, pero no es una contradicción, es una justa posición de conceptos. Entonces, el punto de Pablo no es que él haya repudiado el judaísmo o su circuncisión o su maestría o su rabinato, sino que todo es lo que lo había preparado para ser un líder extraordinario dentro del judaísmo.
ese camino a Damasco cambió su perspectiva. Lo que él andaba buscando, ¿verdad? Allí cuando le cayeron las escamas de los ojos, se dio cuenta que era vanidad, que era basura. Pero no su formación, no su temor a Dios, no su identidad hebrea. Eso quedó intacto. El cristianismo piensa que en el camino a Damasco él se convirtió al cristianismo. Y allí no se habla nada de conversión. Ahí se habla de un cambio, de algo que estaba sucediendo en esa época. El movimiento fariseo se fue con todo, con el movimiento netzarita. Y el movimiento netzarita era otro brazo del judaísmo dentro de Jerusalén. El judío netzarita y el judío fariseo entraban al templo y adoraban al mismo Dios sin ningún problema. ¿Cuál era el problema? Era el Mesías, era el problema. Unos afirmaban que no era el Mesías y los otros confirmaban que era el Mesías porque había muerto y había resucitado. Y tenían las evidencias. En cambio, los otros no podían probar lo contrario. Y usaron una fuerza bruta. Y poquito peor, usaron un elemento que nunca debieron usar. ¿Y cuál fue? La fuerza romana, la política romana. ¿Qué tiene que ver la política romana en los negocios divinos de Dios con la redención de Israel? No tiene que ver nada. Entonces, Pablo no solamente llevaba, ¿verdad?, la autoridad de los sacerdotes, pero también llevaba la autoridad de Roma. Entonces, allí fue donde la voz divina le quitó todas esas cosas y ahora pudo ver que la redención se va a hacer solamente a través de la palabra. No le tengas miedo a los romanos, no le tengas miedo a las flechas, a las espadas, a las armas de guerra, no le tengas miedo a nada. Solamente con mi palabra vas a hacer el objetivo. ¿Por qué? Porque Dios gana las batallas no con ejércitos, sino con su palabra. Y eso lo demostró miles de veces con Israel, en el desierto, en la conquista de la tierra, y cuando eran, ¿verdad?, visitados por los extranjeros en su propia tierra. Los trajo por medio de su palabra del cautiverio de Babilonia, que duraron sumergidos 70 años. Los trajo por medio de su palabra. Y el Mesías libró la batalla a través de su palabra. O sea, la palabra de Dios es el poder más grande que existe. Entonces Pablo no ocupaba, ¿verdad?, un ejército para someter a esas personas a la cárcel. ¿Ok? Eso lo hace la fuerza humana. La fuerza divina no ocupa un ejército para librarte de la cárcel. Lo hizo con los apóstoles. ¿Cuántas veces los apóstoles fueron encarcelados por sus propios hermanos? ¿Quién los liberó? El poder de Dios. Sin ejército. Pero tenemos que tener una mente muy grande para poder hacer eso. Entonces el punto de Pablo no es que haya renunciado al judaísmo o su circuncisión, su rabinato, sino que todo eso que había preparado para ser un líder extraordinario dentro del judaísmo, debía darlo como de menor peso para alcanzar la meta del Eterno para su vida, y que fue la revelada por el Mesías, venir a ser un apóstol no a los judíos, sino a los gentiles, como dijo la voz divina. Me va a ser un instrumento ¿para quién? Para los gentiles. ¿Ok? Para los gentiles. Primeramente, llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes entre los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, a los gentiles. Esta era la última cosa que él habría elegido para sí. En el camino a Damasco, ¿iba él en busca de los gentiles? No. ¿Iba en busca de quién? De los traidores, supuestamente. En su pensamiento, los traidores que habían. Hay tres razones aquí, las vamos a mirar aquí. Hay tres razones por qué él se levantó a perseguir esta causa.
Tres razones importantes, que ahorita las vamos a mencionar. Pablo no tenía en mente nada a los gentiles, a los paganos, sino solo a su pueblo Israel. Luchaba por la salvación de Israel, a la manera farisea, ¿verdad? Con la fuerza, con la mente humana, ¿okay? Por la fuerza, no por medio de la redención, no por medio de la venida del Mesías. No usaron esos recursos, usaron la política, usaron la fuerza, usaron, ¿verdad?, la violencia y, ¿verdad?, lo más grave que trae a la humanidad es el juicio humano. El juicio humano es terrible, hace estragos en las iglesias, hace estrago en las sinagogas, hace estrago en las ciudades, en los hogares. Cuando una persona juzga mal, no hay quien se salve, señores. Porque baste con que alguien juzgue a una persona mal, automáticamente todos los que oigan ese juicio en contra de esa persona, va a ser difícil de quitarle la imagen a esa persona, sin conocer a esa persona. Pero el hecho de que hayan escuchado cómo se expresaba el que juzgaba a esa persona, con esa seguridad, con esa certeza, con ese dominante juicio, es un daño irreversible. Y el Eterno no hace esas cosas. El Eterno juzga justamente. Y aún así te da una y otra oportunidad para que recapacites. Pero Él nunca usa los recursos humanos para juzgarte. Nunca. Porque el hombre no tiene el corazón para perdonar y no tiene el corazón de justicia tampoco. Estamos muy limitados a esas cosas. Entonces, esa era la última cosa que él había elegido para sí. Pablo no tenía en mente para nada a los gentiles, a los paganos, sino solo a su pueblo Israel. Luchaba por la salvación de Israel, por su redención, por su paz. Claro, a la manera farisea, que era diferente a la del Mesías. Ser enviado a los gentiles significaría dejar atrás todo su sueño. Entonces, el camino a Damasco terminó con ese sueño. Toda su ilusión con la comunidad judía a la cual amaba entrañablemente, sin duda, para dedicarse a una obra jamás imaginable. Apóstole a los paganos, a los gentiles. El Mashiach le entregó esta encomienda a él. Por lo tanto, por amor al Mashiach, consideró todas sus credenciales en el judaísmo como una pérdida. Todo su esfuerzo a ese viaje a Damasco quedó por los suelos. A eso se está refiriendo él cuando dice que tengo todo por perdido. No a la circuncisión, no al conocimiento de la Torá, no a la identidad judía, no al conocimiento hebreo. Entonces, como la negación del mayor sueño de su vida, con tal de alcanzar el propósito del Eterno para él, como el Mashiach le había revelado. Entonces, esto es lo que está detrás de Filipenses 3. Dicho de otra manera, lo que Pablo experimentó fue una conversión dentro de una misma religión. No a otra religión. Porque el texto no le dice que lo va a cambiar de religión, sino que le va a revelar lo que él está peleando. Lo que él peleaba no le pertenecía a él. No era asunto de él, ni de los fariseos, ni de los que él acudió para que le dieran la autoridad de hacerlo.
el asunto que él quería parar era asunto de Dios, era asunto divino. Y él no tenía ningún derecho en querer parar ese movimiento. Dicho de otra manera, lo que Pablo experimentó fue una conversión dentro de una misma religión. No a otra religión, porque nunca existió ni había necesidad de crearla. Porque era algo imposible crear una religión dentro del judaísmo del primer siglo. Todas las sectas que existían no se consideraban religiones apartadas del judaísmo. Eran partidos con diferentes pensamientos, pero se unían con un solo propósito en una sola religión. Esto es importante entender y comprenderlo. ¿Por qué? Esta es la diferencia entre los gentiles y los judíos. El judío puede estar dividido por ideas diferentes de aplicaciones de mandamientos, pero nunca se divide por medio de religiones. Al cambiar de religión tienes que cambiar de ideas, tienes que cambiar de interpretaciones, tienes que cambiar de Biblia. De hecho, si se permitiera que cada religión tuviera su propia versión, lo harían. Y lo que los y las religiones, por así, son sectas. En el buen sentido de la palabra, porque ¿por qué se divide un cristiano de otro cristiano? Por conceptos de interpretación. Simplemente como eso. En el judaísmo se debaten las cosas, pero no se cambia de religión. El fariseo sigue siendo judío, el saduceo sigue siendo judío, el esenio sigue siendo judío, el celote sigue siendo judío, el nazarita sigue siendo judío. ¿Qué es lo que tienen ellos en común? La Torá y el monoteísmo. Pero esto no debía de extrañarnos a nosotros lo que le pasó a Pablo. Él cambió dentro de la misma religión judía a otro pensamiento. Y esto no nos debe extrañar, porque este fenómeno permanece dentro del mismo cristianismo también. La gente se mueve de una religión a otra, de una dominación a otra. Cristianos católicos se convierten a protestantes. Evangélicos a bautistas. Y vienen a ser evangélicos cristianos. Lo mismo es cierto en el judaísmo pluralista del primer siglo. Un esenio podía venir a ser un fariseo de Shemai. Un sicario, que son los celotes, podría venir a ser un saduceo. Cuando un bautista deja su denominación y se hace miembro de una iglesia pentecostal, como tan a menudo sucede, eso no significa que haya dejado atrás su fe cristiana, o que repudiera su cristianismo. Significa que se ha movido de un punto a otro dentro del mismo cristianismo. ¿Cuál diferencia hay de un pentecostal a un bautista? ¿Qué diferencia hay de un pentecostal a un apostólico o a un del séptimo día o a un mormón? ¿Cuáles son las diferencias? Todos son cristianos. Todos predican a Cristo. La diferencia son las creencias.
de interpretación del Nuevo Testamento. Y lo mismo es cierto del judaísmo pluralista del primer siglo. Así pues, la conversión de Pablo en camino a Damasco no puede ser interpretada como una conversación que abandonó el judaísmo. Siguió siendo judío. Siguió practicando el Shabbat. Siguió practicando Pesach. Siguió comiendo kashrut. Siguió santificando las festividades. Eso no perjudicó nada el encuentro con Yeshua. Porque Yeshua no viene a sacar a los judíos a otra religión. Yeshua viene a rescatarlos de donde estaban, a traerlos a los pactos, adentro, no afuera. La salvación está dentro de la casa, no fuera de la casa. Y la casa es Israel. El Mesías dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdidas. Quiere decir que están perdidas, hay que salir del hogar, hay que salir de la casa, hay que salir del pradil donde estaban, ir a encontrarlas, y cuando las encuentres, ¿las vas a sacar de donde estaban? No, las vas a sacar de donde se fueron, a otros pastos. Andan comiendo cosas que no deben de comer. Acá está el pasto bueno. El Mesías las trae a las ovejas perdidas a la casa. ¿Y cuál es la casa? Israel, donde deben de estar. No fuera de Israel. Entonces la salvación es atraer a todos aquellos perdidos dentro de la casa. Entonces los cristianos sacan al que está en la casa, Pablo, teológicamente. Lo sacan y lo ponen en otra casa que no es la de él. Y lo mismo sucede con Jesús. A Jesús lo sacan de su propia casa, de su propia identidad, de sus propios principios, de su propia función como Mesías hebreo, y lo ponen ahora como un Dios divino gentil, fuera de su casa, y está en Roma. Son palabras duras, pero eso es lo que hace la filosofía. Eso es lo que hace la creencia, cuando no estás ubicado bien y fundamentado en el judaísmo o en el hebreísmo. Entonces, así pues, la conversión de Pablo en el camino a Damasco no puede ser interpretada como una conversión que abandona el judaísmo, sino que lo mueve dentro del mismo, de un punto a otro, de un nivel a otro, de una dirección a otra. Gálatas, que es el libro que vamos nosotros a estudiar, porque es el libro que es más usado en contra del judaísmo, es evidente en el capítulo 1, verso 13, si ustedes miran ahí, ¿qué dice 1.13? Miren bien lo que dice Gálatas 1.13. 13, perdón. Porque ustedes están enterados respecto a mi anterior manera de vivir en el judaísmo, de cómo perseguía ferozmente a la comunidad de Dios y estaba asolándola. Y destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos que eran de mi raza, ya no son, siendo especialmente celoso de la doctrina de mis antepasados. ¿Ya no es celoso? ¿Ok? Pensemos en esto. Y aquí están las tres preguntas que vamos a mirar. ¿Qué motivó a Ray Shaul el tipo de conducta que él demostró ante el judaísmo? ¿Por qué consideró un deber destruir el movimiento nazareno como diera lugar?
Estas son las tres razones por las cuales él quería destruir este movimiento. Número uno. El movimiento fariseo rechazó la idea de un Mesías sufriente. El motivo número uno. ¿Movimiento qué? No podían ellos creer en un Mesías sufriente. ¿Movimiento fariseo? ¿Ok? El movimiento fariseo no podía creer en un Mesías sufriente. ¿Ok? No podía. Porque ellos creían que el Mesías no podía morir. Porque si moría, ¿cómo iba a ser rey eterno? Pero eso es una interpretación, ¿verdad? Humanamente bien. Está bien creer eso. Pero los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros. Porque Él también dice que el rey es eterno, pero también dice que es varón de dolores. Los profetas lo presentan como cordero y también lo presentan como león. Entonces muchos se hicieron a la idea de que el Mesías iba a ser inmortal, invencible. No esperaban a él a un Mesías manso y humilde. Ellos esperaban a un Mesías, ¿verdad?, indestructible, celoso, que iba a hacer polvo a sus enemigos. Entonces la razón número uno, que no podían aceptar a un Mesías sufriente, a un Mesías que muere, como exigencia de la redención. Eso es extraordinario. Si nosotros comprendemos eso, ahora podemos entender el fariseísmo, por qué se resistía tanto a la idea de no aceptar al Mesías, de no aceptar a Yeshua como el Mesías. Porque eso es lo que se enseñaba. El Mesías no puede morir. Y este va a morir. Inclusive ya lo tenemos en el madero. Entonces esa razón de Pablo estaba muy encarnada en él. Por eso él se prestó a la batalla de anular la herejía para ellos, aparentemente, del movimiento de predicar. ¿Se acuerdan bien la otra semana que miramos allá en el capítulo 19 de Hechos? Cuando Pablo estaba predicando, cuando estaba predicando a los atenienses, al Dios no conocido, ¿se acuerdan? Cuando llegó a la resurrección entre los muertos, ¿qué dijeron? Después te oiremos. Después te oiremos. O sea, todo iba muy bien, pero cuando mencionó él la resurrección de los muertos, ahí se acabó el discurso. Porque no es fácil. ¿Por qué nosotros queremos la resurrección? Porque aceptamos la evidencia bíblica. Pero ellos no la tenían, porque no había sucedido todavía. No es fácil mirar a una persona resucitada entre los muertos. Es cosa de otro mundo, es otro nivel. Ok, número 2. Ok. La razón número 2 es que incluía a los gentiles. Incluía a los gentiles sin exigirles la conversión de las 18 reglas de Shammai. ¿Ok? Ya hablamos mucho nosotros de esto. Siempre antes del Mesías, antes que apareciera el Mesías, los gentiles se convertían al judaísmo por medio de ¿qué? Por medio de las 18 reglas de Shammai. Y esos son los que aparecen en el Nuevo Testamento como prosélitos
y como temerosos de entre las naciones. Son gentiles que alcanzaron la conversión al judaísmo por medio de este método, no por el método de los méritos del Mesías. Entonces, esas razones son buenas para un judío en el siglo primero. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la primera? No podían creer en un Mesías sufriente, que muriera por la redención. Segundo, ¿verdad? Que incluía gentiles, que no se les exigiría la conversión del judaísmo, ¿ok? Sin la circuncisión y la presentación de un sacrificio en el templo, ¿ok? Una vez vamos a mirar cuál era el proceso de un gentil en el siglo I de una conversión. La lista es larga, señores. Había muchas cosas que demandar. Hoy día parece que son 7 años de prueba. Parece que son 7 años de prueba o 5 años. No sé cuántos años hay. Hoy día existe la conversión al judaísmo tradicional, al judaísmo ortodoxo, de un gentil. Nunca se ha cerrado esa idea, pero no se promueve el proselitismo. Pero a veces la ética judía atrae mucho la disciplina judía a la gente, ¿ok? Porque es una disciplina impresionante. Entonces existe la conversión, ¿ok? Entonces el segundo punto era, ¿verdad?, la aceptación de los gentiles sin la conversión tradicional de las 18 reglas, ¿verdad?, de Shammai. La tercera, la enseñanza escatológica de Gog y Magog. ¿Cómo que ellos enseñaban la destrucción de Gog y Magog? Sí, ¿quién es Gog y Magog? Es Roma, el imperio de Roma. La enseñanza Escatológica de la destrucción de Gog y Magog. De Gog y Magog, ¿ok? Que es el imperio de Roma. ¿Qué pasaba si ellos predicaban que Roma iba a ser destruido? ¿Qué iba a pasar con los judíos en el primer siglo? Esto colocaba a Israel al borde de una reprensión brutal de parte de Roma. O sea, no fue fácil. Y fue Pablo quien fue a predicarle en presencia del emperador. Y ya nunca miramos el resultado de eso. El libro de Hechos quedó. Por ahí van a aparecer los fragmentos que falta para concluir el libro de los Hechos. ¿Ok? Porque quedó. O sea, no se supo después que él estuvo en Roma. ¿Ok? Pero él fue a Roma exclusivamente para que se cumpliera lo que el Eterno o el Mesías le puso o le dijo en el camino a Damasco. ¿Ok? De ir enfrente al emperador y para cumplir la visión de Daniel o del rey Nabucodonosor de la imagen, ¿verdad?, que tenía 4 diferentes facetas: oro, plata, bronce y barro, y la piedra que se desprendía de una montaña y le pegó en los pies y la derribó. ¿Esa piedra quién es? Sabemos que es el Mashiach. Y Pablo representa al Mashiach. ¿Y dónde cayó el imperio romano? ¿Quién lo hizo que cayera? No las guerras. Lo hizo el movimiento nazarita. Pero claro, ya voy a terminar. Claro que todo el crédito, ¿verdad?,
de esto no se le da al judaísmo, se le da al cristianismo, lamentablemente. No fueron los cristianos que pelearon en contra del imperio romano, fue el judaísmo que peleó. Pero no peleó con espada, peleó con el poder de la palabra. Nunca jamás se ha visto. O sea, todos los apóstoles que creyeron en esto fueron investidos de un poder extraordinario a la hora de hablar. Ellos tumbaron reinos por medio de la emuná. Pablo después, o no sé quién escribió en el libro de Hebreos, en el verso 11, para la otra semana lo vamos a leer, la causa o lo que causa cuando una persona es investida con el poder de lo alto por medio de la palabra. Pero tú no puedes hablar la palabra si rechazas la Torá. No puedes. Por eso gritas, por eso los predicadores se la llevan en puros gritos, se la llevan en puros puntos doctrinales, porque no hay palabra, o sea, no hay esa profecía, no hay ese hálito que venga desde el monte Sinaí y te empape con esa revelación. En cambio, ustedes fíjense bien, cada vez que uno de estos predica, comienza con los padres, comienza con Abraham, Isaac y Jacob, y los va llevando así. El sermón de Esteban, ¿cómo comenzó? El sermón de Pablo con los de Anatenas, siendo gentiles ellos, comenzó con Génesis, o sea, lo básico. Entonces, la palabra es extraordinaria. Entonces, esas son las tres razones. ¿Cuáles son las tres razones? Primero, ¿cuál era? Que no podían creer en un Mesías sufriente. Segundo, que incluían a gentiles sin la conversión tradicional de los fariseos. Tercera, la enseñanza escatológica del movimiento nazareno acerca de la destrucción de Gog y Magog, ¿ok? Y de Roma, la Roma imperial, todo lo cual colocaba en Israel al borde de una represión brutal de parte de Roma con el prejuicio de la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y sucedió eso o no sucedió eso? Claro, sucedió. Entonces, la experiencia que tuvo Pablo en el camino a Damasco fue definitivamente asombrosa y radical para él, no porque significaría una conversión del judaísmo, sino dentro del mismo judaísmo. No porque significaría, ¿verdad? No porque significaría una eliminación del judaísmo, sino el llevar la esperanza de la redención de Israel a los gentiles sin exigirles que se hicieran judíos y causar que tanto unos como otros pudieran encontrar su lugar dentro de Israel. Eso es lo que le estaba diciendo antes. Cuando la Biblia habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, es encontrarlas y traerlas otra vez al redil. ¿Y cuál es el redil? El redil no está fuera de la casa, está dentro de la casa. ¿Ok? Entonces, dentro de las promesas de la redención y por supuesto en el Mesías, aceptándose unos a otros y colaborándose entre sí en amor y en paz. ¿Ok? Entonces, ese era lo que pasó en Damasco. Convencer a todo Israel de que la redención tiene que ver con la aceptación de la voluntad de Dios dentro del pueblo de Israel, y también que al Eterno le plació dar esta extensión de salvación y misericordia a las naciones, y que ambos pueblos puedan vivir en paz y adorar al mismo Dios. Ese mismo principio, al aplicar las enseñanzas con respecto a la ley, a la Torá, nos va a permitir comprender en el encuentro de Pablo con Yeshua, a quien él reconoció como el Mesías. Si Pablo no lo haya reconocido con el Mesías, no estuviéramos hablando de Pablo, estuviéramos hablando de otro personaje. Pero ese encuentro a él lo convenció que Yeshua era el Mesías. Sería por la visión, sería por lo que sintió, el impacto que él sintió,
No sé, o no sé cuál fue el motivo de que él aceptara esto. ¿Ok? Porque él físicamente nunca vio a Yeshua. Y tal vez fue el primero de la promesa que hizo el Mesías. Hay una promesa que dijo: benditos aquellos que creerán sin haber visto. Creo que fue el primero que creyó sin haber visto al Mesías. No es una bienaventuranza, es una bendición. La bienaventuranza es una palabra equivocada. ¿Ok? Porque no es una bienaventuranza, es una bendición. Creer sin haber visto. Así que nosotros formamos parte de esa bendición de creer en aquel a quien nunca vimos, al Mesías de Israel, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Para la otra semana vamos a entrar ya de lleno al estudio de Gálatas. Impresionante carta. Si tienen tiempo de darle una ojeada, la pueden dar, porque esa epístola de Gálatas tiene mucho, pero mucha halajá, tiene muchos mandamientos rabínicos, tiene muchos mandamientos divinos, tiene muchas midrashim, parábolas, tiene de todo. Y nosotros vamos a deleitarnos en su enseñanza y vamos a hacer de ese libro un libro placentero y también un libro de doctrina, de enseñanza, ¿verdad? A nosotros, para podernos movernos en esos pensamientos difíciles como es la mente hebrea. Y ya conocemos la mente griega, ¿ok? Ella piensa, ¿verdad? Mira la historia de la humanidad circularmente, y su filosofía es lineal. La filosofía, la mentalidad hebrea mira la redención lineal, hay un propósito, Dios va, ¿verdad?, en el camino con un solo objetivo, pero, ¿verdad?, a la hora de interpretar la escritura es circular, o sea, no se estanca, ¿verdad?, sino que espera a que la redención o la revelación venga a la vida de las personas. Puede durar 1 año, puede durar 2 años, puede durar 1000 años, pero vendrá la revelación de la verdad. Moisés dijo, ¿verdad?, las cosas que han sido reveladas son para nosotros, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y cuando a Él le plazca revelarnos, es cuando vamos a encontrar la vida en la Escritura. Que el Eterno nos bendiga, los ayude, y hasta la próxima. Shalom, shalom.